De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22. Israelitas, a Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, vosotros le matasteis, clavándole en la cruz, por mano de los impíos. A este Dios le resucitó, librándole de los dolores del Hades. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, el otro día, el primer día, hablamos de con amor eterno te amé. Dios nos ama con amor eterno, pero la señal más clara, el amor más grande con que Dios nos ama y con que Dios nos ha amado es precisamente con Jesús, con Jesucristo, porque Jesús es el don, el regalo, la presencia de Dios. Dice San Pablo con palabras, la plenitud de la divinidad en un cuerpo y en un alma de hombre, Jesús. Cuando el Espíritu Santo viene a tu corazón y te revela a este Jesús, pues llega un momento en que lo más bonito que tienes dentro es la frase de cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y cualquiera de vosotros que llegue en algún momento de su vida a sentir de corazón esta frase, cualquier cosa menos perder a Jesucristo, dichoso él, porque está en el camino total, en el camino de la verdad y en el camino de la vida. Pues bien, pero este Jesús, pues, nos tiene que ser revelado. No es una cuestión de estudiarlo en un cursillo, en la universidad, o en teología, Hay algo más profundo que el cerebro, hay algo más profundo que lo que hay en nuestra sustancia gris del cerebro, y es la revelación. Nadie puede decir Jesús es Señor, nos dice San Pablo, si no es con el Espíritu de Dios. ¿Y por qué será esto? Porque si fuera una cosa visible, una cosa tangible, una cosa matemática, una cosa geométrica, más o menos nosotros podríamos, pues ya está, lo entendemos, pues ya está, pues no está. Aquí no hay nadie que lo entienda. Esto tiene que ser revelado. De ahí la necesidad tremenda que tenemos de Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la luz que revela a este Jesús, a este Jesucristo. La historia de Jesús nos la acaba de resumir estas palabras que he leído, que son de San Pedro. La primera homilía, el primer sermón, la primera charla que se dio en la iglesia es la de San Pedro el mismo día de Pentecostés. Fueron las palabras que iluminaron a todo el mundo, incluso a la Virgen. Con las palabras de San Pedro, hasta la Virgen quedó, porque estaba allí, iluminada también, y se le dio el sentido más profundo de la vida de su propio Hijo.
Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Imagináis lo que sucedió el día de Pentecostés. Un gran ruido. Hubo un ruido, nos dice San Lucas. Y la gente entonces y ahora pues es muy curiosa. Y cuando ha habido un ruido muy fuerte, pues la gente se arremolinó de donde estaba el ruido, a ver qué pasaba. Y entonces fue cuando San Pedro abrió la ventana, estaban en el cenáculo, abrió la ventana y empezó a hablar. San Pedro, que acababa de traicionarle. Los apóstoles que estaban allí muertos de miedo, con ganas de marcharse para el norte, que era su tierra. 120 personas que había allí, pero temerosas de los judíos. Pues ese día recibieron la fuerza del Espíritu Santo. Y ese día se transformaron en otras personas, se transformaron en otros hombres. Desde ese día empezaron a dar un testimonio que hasta entonces no habían entendido, el testimonio del sentido de la vida de Jesús. A ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Porque hace unos días le gritabais a Poncio Pilato diciendo: crucifícalo, es malo, es perverso, nos va a traer problemas serios con el Imperio Romano, ya verás cómo vendrán los soldados y arrasarán el lugar. Mátalo, crucifícalo. Y les dice San Pedro: pues bien, a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha resucitado. Algo así como diciendo: habéis metido la pata hasta el fondo. Más no se puede hacer. Alguno de vosotros dirá: pero yo no lo he crucificado. Yo cuando era pequeño, allá por los años 40, y iba al cine, que yo no iba al cine nada más que alguna peliculita que me dejaba mi madre, que eran las de la Pasión y estas cosas, porque a otras no me dejaba ir. Pues yo siempre me ponía muy interior diciendo: si hubiera yo estado allí, le hubiera defendido. Pero más tarde ahora me doy cuenta: si hubiera estado yo allí, hubiera gritado como todo el mundo: crucifícalo. Y tú también. Si hubieras estado allí, hubieras gritado: crucifícalo. Desde ti mismo no entiendes otra cosa. No ves nada más que lo que se ve con el cerebro y con la mentalidad y con la cultura y con los ojos de la carne. Pero revelado por el Espíritu ya es otra cosa. Entonces pues dirás: yo no lo he crucificado. Pero claro, yo te digo, y te dice San Pedro: murió por ti, murió por tus pecados, murió por tu amor. Luego, si ha muerto por ti, por tus pecados y por tu amor, lo has crucificado. Entonces estás ahí inmerso también. Esta palabra viene para ti. Esta palabra no es para contarnos la historia de los judíos pasados. Esta palabra viene para ti y para mí. Tú, ese Jesús, tú lo has crucificado. Y yo te anuncio hoy una cosa. Sabed con certeza, todos los que estáis aquí, que ese Jesús ha sido constituido por Dios Señor, Kyrios. Hasta entonces no había nada más que un señor en el mundo, que era el César. Kyrios César, el César de Roma. Además ha sido constituido Mesías, ungido. El ungido de Dios que llevaban los judíos 2000 años esperándole. Ha sido constituido también juez de la historia.
juez de todos. El único nombre que se nos ha dado en el cual podamos ser salvos. Jesús. Entonces, pues, la gente se quedó, ¿y qué hemos de hacer? Eso ya lo veremos otro día. Se nos dirá, pues, ya que le habéis crucificado, pues convertíos, que el Espíritu Santo os permite convertiros. Pero hoy lo que nos toca hablar es precisamente de este Jesús a quien nosotros hemos crucificado. Figuraos una cosa, se trata de la humanidad de Jesucristo, se trata del hombre Jesús. Nosotros muchas veces queremos llegar a Dios y empezamos por el Padre, o por el Espíritu Santo, o por el Hijo, Dios, o por... No, para que Dios te conduzca por buen camino, tienes que llegar, como llegó San Agustín y tantos otros, al mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Y nos pasa que muchísima gente, a mí me ha pasado toda la vida, ahora no, ya hace tiempo que no, me ha pasado, pues para mí Jesús era Dios, y lo de la humanidad pues quedaba ahí, yo qué sé, para la clase de Cristología. Pero claro, cuando el Espíritu Santo te ilumina, no te ilumina al Jesús Dios. ¿Por qué? Porque tú no lo puedes percibir. Tú lo que puedes percibir en este momento, como percibieron los apóstoles, a un hombre, al hombre Jesús. Pero resulta que ese hombre Jesús es nada menos que el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesús. San Agustín es muy claro en esto, dice, es que te busqué por todas partes, por dentro, por fuera, en todas partes. Y hasta que no se me reveló al mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesús, no me enteré de nada. Porque ya podéis buscar a Dios por donde queráis. Ya podéis buscar a Dios en la India. Ya podéis buscar a Dios donde os parezca mejor. Ya podéis buscarlo en filosofías, en yogas, en sofismas extraños. Ya podéis hacer lo que queráis. Ya podéis buscar a Dios en la teología cristiana católica, si no hay nada más que eso. Ya podéis estudiar todo lo que queráis. No. Sencillamente hay que pasar por este puente, como dice Santa Catalina de Siena, por el hombre Jesús. Así que yo no sé cómo será tu piedad. Yo no sé si para ti ha significado algo el hombre Jesús hasta ahora o no ha significado. Yo lo único que sé es que cuando se va a confesar a la gente y les dice el cura, yo mismo, algo, y les pongo un ejemplo de Jesús, siempre me dicen, pero Jesús era Dios. Y cuando me dicen, Jesús era Dios, la liamos. No saben lo que están diciendo. Luego Jesús no existe para ti. Y Jesús existe para nosotros. Y Jesús existe para nosotros, ¿por qué? Pues porque sencillamente es el hombre Jesús el que vive, es el hombre Jesús el que muere, es el hombre Jesús el que resucita, el que fue enterrado, es el hombre Jesús el que resucitó, es el hombre Jesús el que está sentado a la derecha de Dios Padre. Dios no tiene sangre, Dios no ha sido resucitado porque nunca ha sido muerto. Dios no intercede por nadie, Él es el que lo da todo. Y Jesús intercede por ti a la derecha de Dios Padre, que lo digo, ¿por qué? Porque es tuyo, porque Jesús es tuyo, porque Jesús es mío, porque Jesús es nuestro, porque Jesús es nuestra raza, porque te conoce perfectamente, porque nos conocemos, porque sabe exactamente lo que te está pasando en este momento.
Ah, padre, pero es que usted me está hablando de cosas, pero yo, si supiera el problema que tengo en casa, si supiera lo que me está pasando, la enfermedad que tengo, si supiera la soledad profunda, la falta de perspectivas de mi vida, si supiera de mis depresiones y todo eso, es que precisamente se anuncia a Jesucristo que tiene que ver con tus depresiones. No se anuncia a un Jesucristo Dios, no, se anuncia a un Jesucristo con llagas. Se aparecía con las llagas, y las llagas son heridas que le causaron, son las tuyas y son las mías. Y desde esas llagas de Jesús hombre va a venir una fuerza especial de Espíritu Santo a ti. Si no, verás cómo lo experimentas, si no lo has experimentado ya. Precisamente para que tu cruz, para que tus llagas, para que tu vida, porque estamos viviendo todavía en este mundo, no sea un desastre total, sino que sea algo verdaderamente tocado por la fuerza de Dios y por la fuerza del Espíritu, de tal forma que tú puedas decir, Señor, no sé, hasta sufriendo muchas veces estoy a gusto por ti, porque tú estás, porque yo te noto, pues yo noto tu presencia, yo noto tu espíritu. Y entonces, pues, hasta en la muerte, como nos dice San Pablo, si mueres con Cristo, porque siempre se dice que, vale, me acompañará mucha gente a la hora de mi muerte, pero me moriré yo solo. Porque el que se muere solo. Los demás no se mueren, por mucho que te atiendan. Pero San Pablo dice, si mueres con Cristo, luego se puede morir con Cristo. ¿Y cómo es posible que tú mueras con Cristo? Porque Cristo es espíritu. También nos lo dice San Pablo, porque ha resucitado, porque ya tiene otra forma de existir, porque tú no le verás en el corazón del moribundo, pero está. Y también la Virgen, que es especialista en eso. La Virgen es especialista en estar en la hora de la muerte de muchas personas que le han tenido especial devoción o cariño. Se puede morir con Cristo, se puede morir con su espíritu, con el espíritu de Cristo en tu corazón. Entonces mueres, pero ¿cuántas veces? Yo he estado de prior muchas veces. ¿Y cuántas veces ves a un fraile morir? O a otra persona cualquiera, y les ves que están con los ojos fijos, y con la cara serena. Y le preguntas, ¿ves algo? Dice, sí. Yo no veo nada. Nosotros no vemos nada, claro, es que no nos estamos muriendo. Y como no estás muriendo, no ves nada. Porque la gracia viene en el momento, a cada uno. A ti no te viene una gracia hoy para lo que te va a suceder dentro de 20 años. Eso no. Eso sería una inflación malsana. La inflación consiste en vivir hoy o en disfrutar hoy de las riquezas del futuro. Entonces, claro, te llenas de deudas, porque tienes que pedir empréstitos. Pero las deudas son malas consejeras, porque después no te fía nadie. Y también pasa hasta en esto de Dios. No, cada día tiene su afán, cada día tiene su verdad. Entonces Jesús, pues, se puede morir con Jesús. Yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza, mucha esperanza, y es parte de la esperanza cristiana. Parte de la esperanza cristiana es la compañía en el morir y en el vivir. Hoy me ha dado por la muerte, pero bueno, podría haber sido en el vivir también, porque ¿cuántas veces necesitarás tú
la experiencia interior de Jesucristo para vivir, para superar la tentación del balcón, o la tentación del puente de Segovia, o como se llama eso, ya no me acuerdo. ¿Por qué? Pues porque la fuerza interior de Jesucristo es una fuerza real, es una fuerza de espíritu, es una fuerza espiritual. Figuraos, cuando estamos predicando estas cosas, es que no estamos predicando una religión de esas iluminadas, iluministas, utópicas, abstractas, escapistas, más allá de... ¡Ay, no! No, que se trata de lo que estás pasando hoy. Que aquí se trata de darte Espíritu Santo para que puedas vivir esto de otra forma. Y dirás, pero bueno, eso será aprovecharme de Dios, si es que ha venido para eso. Si Jesucristo ha venido para que te aproveches de Él. Jesucristo ha venido lo primero de todo para que tú te enteres que por su sangre gratuita estás salvado. Antes de nacer ya estaba salvado, porque te salvó Él. Gratuitamente salvado, de esto ya hablaremos también más. Pero no solamente eso, sino está salvado no solamente en relación con el otro mundo, sino en relación con esto que te sucede hoy, esto que estás pasando, estas cosas que parecen, pero que en realidad son, pues, muy reales. Yo soy una persona que hace 8 años y medio que tengo cáncer. Y además un cáncer de esos feos, porque pues es cáncer de recto, pues ya no necesito explicaros más. No sea que os tapéis la nariz. Entonces, pues, es feillo ese cáncer, ¿no? Yo, a los 2 cánceres que más miedo he tenido en mi vida ha sido cáncer de cara, de esto, o de abajo, o de recto. Pues mira tú por dónde me cayó el de abajo. Y me cayó el de recto. Y bueno, pues yo he estado muerto varias veces. Yo he estado días en urgencias. Me han hecho 4 operaciones. Bueno, y he dicho a alguna persona, no llego a mañana. Más de una vez, no llego a mañana. Pues he llegado. Esto me empezó a los 74 años y ya tengo 82 bien cumplidos. Y entonces, pues muchas veces me miro para adentro y siento, digo, pues si yo soy feliz. Mira que tengo rollos, mira que tengo cosas, mira que, bueno, que como digo, que no las cuento, pero que yo tengo una especie de felicidad interior. Ahora mismo, en este mismo momento predicando, no sé ni lo que iba a decir ni lo que estoy diciendo, pero como es Jesucristo, como tengo que hablar de Jesucristo, pues ya está. Voy y hablo. Como yo no sé lo que os va a llegar a vosotros, como yo no sé cómo estáis vosotros, y no necesito conoceros para nada. ¿Por qué? Pues porque el que os conoce de verdad está muy atento a vosotros. Y está muy atento a lo mejor a poner en mí la palabra que tú necesitas esta tarde, o mañana, o cuando sea. Y yo algunas veces pienso, pero bueno, es posible cuando has estado varias veces a punto diciendo que no llegas a mañana. Pues miren ustedes, es que yo nunca he tenido mayor, qué sé yo, peso de mí mismo, seguridad, capacidad, que en estos últimos años, cuando he estado tan malo, y cada vez estoy mejor en eso. En lo otro no sé, pero sí. ¿Por qué? Yo entiendo que es interior. Yo entiendo que es algo que me sucede, algo que me viene dentro, una fuerza especial que la regala Dios, que uno no tiene, digamos, capacidad para ello, ni capacidades para ello.
pero sí que tienes capacidad para ser querido, sí que tienes capacidad para ser amado. Todos los que estáis aquí, todos los que estamos, todos los que escuchan, todos los que ven esto, tenemos capacidad para ser queridos, para ser amados por Dios. Y Dios ejerce con mucha parsimonia, eso sí. Es decir, nunca te sacará de la encarnación. Tú preguntarás a Dios con tu cabeza o cerebro, ¿y por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasan? Eso es lo que se hace todo el mundo hoy día, porque hoy en día se juzga a Dios enormemente. ¿Por qué pasan estas cosas? Pero uno que tiene Espíritu Santo no se pregunta el por qué, más bien el para qué, o más bien pues lo vives y lo vas disfrutando, porque hay una solución a todos los problemas, y esa solución pasa por el conocimiento de Jesucristo, que murió por ti y por todas estas cosas. El cristiano da testimonio dentro de este mundo, un mundo que parece caótico, un mundo que no hay por dónde cogerlo, un mundo que parece el desastre. Pues no será tanto. No será tanto. ¿Por qué? Porque en este mundo puedes encontrar a Dios, puedes encontrar la felicidad, puedes encontrar la obra maravillosa que Dios ha hecho por mí y por ti, puedes encontrar esta salvación. ¿Cuántas veces se oye de los antiguos decir: Señor, has creado el mundo entero, tu obra maravillosa ha sido la creación, pero más maravillosa todavía es la redención, más maravillosa todavía es la venida de Jesucristo a este mundo, de este hombre Jesús, que es Dios. Pero eso nos enteramos más tarde. Es un hombre con personalidad divina, es un hombre que está unido hipostáticamente nada menos con la segunda persona de la Trinidad, o sea, crack del todo, no se puede decir otra cosa, maravilla de personaje, es el todo del todo. Pero a nosotros nos interesa fundamentalmente en esta vida como hombre, captarlo como hombre, porque estoy pasándolo yo como él lo pasó. Y como dice San Pablo, que es precisamente ha venido por eso que a ti te pasa, y con la fuerza que a ti te pasa, resulta que te interesa mucho. Había una viejita que estuvo aquí en Maranata, murió con 102 años, y yo le predicaba estas cosas. Se convirtió a los 81, porque hasta entonces pues era, pues no sé, era cristiana católica, pero de esas de crespones negros, que como contaba ella después cuando se convirtió, que una vez subía a la parroquia de Peñalver desde la calle Hermosilla y oyó a un barrendero que decía a otro: ya viene el coco. Ya hasta los barrenderos la conocían, iba vestida de tal forma que la llamaban el coco. Cuando se convirtió, bueno, hasta bebía whisky. El Espíritu Santo hizo con ella tales maravillas. Bailaba, quería bailar. Cuando salíamos con los ancianos, yo era el párroco, y bueno, pues una cosa tremenda. Y yo pues le explicaba, le predicaba estas cosas que estoy predicando aquí, pero ya muy vieja. Pero ya cuando tenía 101 años, en la residencia, cuando llegaba Navidad, ensayaba villancicos a todos los viejos. Era horroroso. Salían fatal los villancicos y eso. Y un día llegué yo después del ensayo. Digo: ¿qué te pasa, Concepción? ¿Qué te pasa? Pues nada, hombre, que estaba ensayando con estos. Y nada, es que son muy viejos, ¿sabes? Es que con estos viejos no se puede hacer nada. Ella era la más vieja de todos, tenía 101, murió con eso. Pues esta mujer, yo en algún momento me dijo: mira, Chus,
me has metido un lío con esto del Jesucristo hombre, que es que no necesito a Dios para nada. Entonces me estoy liando, porque yo siempre he sido de Dios, yo siempre le he rezado a Dios y siempre Dios y Dios y Dios. Y ahora con el Jesucristo hombre, pues me parece que me estoy separando de Dios. Yo le dije, no, sigue. Tú sigue con Jesucristo, sigue con la humanidad de Jesucristo, que vas muy bien. Ahí te ve Dios, ahí está Dios contigo, ahí comulgas a Dios, ahí entras en la intimidad con Dios más profunda, ahí, como decía Santa Teresa de Jesús, y hubo algunos que me querían separar de esta sacratísima humanidad, porque había místicos en el tiempo de Santa Teresa que decían, no, para tener una contemplación pura, limpísima, no se puede pensar en Jesucristo como hombre, sino como Dios. Y decía Santa Teresa, ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible? El Espíritu Santo me reveló, ese es mal camino, por ahí no se va por la sacratísima humanidad, decía ella. ¿Por qué? Porque lo demás es platonismo, lo demás es sencillamente iluminismo, gente alumbrada, gente que cree que puede tener en su corazón una mística. ¿Pero mística de qué? ¿Mística de quién? ¿Quién es tu contenido? Como las místicas de Oriente, como todas estas místicas, ¿de qué? ¿Cuál es la mística de Buda? El nirvana, la nada, la superación. No, aquí no hay superación de nada. Aquí no se elimina nada. Aquí simplemente se vive todo. Y todo es positivo. Y la carne es positiva. Y nuestra carne y nuestra vida, todo es positivo porque todo está destinado a la vida, a la resurrección. Jesús es el pleroma. El pleroma significa la plenitud de todas las cosas, como hombre. Alguno de vosotros se preguntará, ¿y qué sentido tiene el universo? ¿Qué sentido tienen las millones de galaxias y de estrellas que existen? ¿Qué sentido tienen estas cosas? San Pablo nos lo dice muy claro. El sentido de todas las cosas es Jesucristo, la humanidad de Jesucristo. Todo ha sido creado con Él, para Él, y con Jesucristo tú y yo. ¿Tú piensas que el sentido del universo eres tú? ¿Que todo el universo existe por ti y para ti? Pues créetelo. Pero yo soy dirás tú, yo soy muy pequeño, créetelo. En Jesucristo, el sentido de todas las cosas, el sentido que nos da la fe de todas las cosas, claro, no lo podemos captar con las razones humanas, pero es el sentido de todas las cosas. Por eso Jesús es, y el que pueda decir en algún momento de su vida cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Yo cuando dije esta primera frase, y fue en Chile, que pasaba por allí, solo estaba un mes en Chile, y algunos frailes van y me dicen, porque tenían que elegir superior, que me iban a elegir a mí, con lo cual me tenía que quedar en Chile, y yo que pasaba poco menos que de turista. Me entró también una angustia. Digo, pero en Chile ¿pero qué pinto yo en Chile para toda la vida? ¿Qué pinto yo en Chile? Y bueno, pues me lo tragué, me lo tragué. Pero por supuesto pensaba decir que no, renunciar y todo el rollo. Pero ya viene el Señor por la noche. Por la noche el Señor ilumina mucho. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. No os extrañéis de que por la noche os diga cosas. Y cuanto más conozcáis el Espíritu Santo, tendréis muchas noches que se os revelan cosas. Si es que por el día no te puede pillar. Entonces te lo revela por la noche.
Lo digo por mí. A mí el Señor me ha revelado muchas cosas por la noche, porque por el día es que no me puede pillar. Pero por la noche me tiene cogidito. Y a ti también. Y bueno, pues una noche en Chile resulta que me iluminó de tal manera que no tuve más remedio que decir cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Fue la primera vez. Si yo no obedecía a la elección, si a mí me eligen y no obedezco, estoy haciendo mi vida, no estoy haciendo la de Jesucristo. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y me lo tragué. Digo, ay, Dios mío. Pero no me eligieron. Con lo cual salí libre y santo. Porque yo dije que sí ya. Santo y libre. Y me volví a España más a gusto que a gusto. Entonces, cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Esa es una frase que yo le pido al Espíritu Santo, que la meta ya en vuestros corazones y sintáis esta fuerza y este poder. Porque Jesús es muy real, tan real que os voy a contar ya para terminar. Lo suelo contar siempre, es lo que me pasó a mí cuando tenía cerca de 40 años. Pero recién entrado, poco después de entrar en la renovación carismática. Y es que, pues, estaba de prior en el convento ese que sale para allá por la carretera de Burgos, de los dominicos, una torre blanca alta. Y entonces me levanté un día de la siesta y fui y me miré al espejo para lavarme un poco. Por la izquierda, por Fuencarral, se pone el sol y daba en el espejo. Me vi canoso, calvo, viejo, desastre total. Y me entró, pues lo que os entra a vosotros cuando os veis así. Me entró pues como una angustia interior diciendo, Chus, tú ya no tienes nada que hacer. En esta vida tú ya no vales para nada. Y porque con este pelo y con esto, qué desastre, qué vejez, a los 40 años, qué vejez. Y bueno, me pasé un rato malo. Y después volví otra vez a mirarme, digo, a ver si a ver si ha mejorado un poco esto. Y entonces escuché en el interior de mi corazón una voz del Señor que me decía, entrégame tu pelo. Nuevo para mí. Yo nunca había oído a ningún profesor, ni a ningún papa, ni a ningún cardenal, ni a ningún predicador que había que entregar el pelo a Jesucristo. Y digo, bueno, Señor, pues te entrego mi pelo y mi calva. Te entrego mi pelo y te entrego mi calva. Yo no sabía bien lo que hacía, pero figuraos, desde entonces yo nunca sé si se me ha caído el pelo más, si tengo calva, si no tengo calva, si caigo bien, si no. Me lo sanó, me sanó la cabeza, la calva, todo esto, ni la más mínima preocupación. Son sanaciones tremendas, porque yo había sufrido mucho por la caída del pelo. Cada vez que me pasaba el peine y veía en el peine la mitad del pelo que tenía en la cabeza, digo, con tres peinadas me quedo calvo. Y me iba quedando. Y al final me he quedado, pero bueno, pues mire usted, es que no he sufrido nada, absolutamente nada. He visto un algo sobrenatural en ello. Lo he visto. Digo, Señor, qué bien se está calvo contigo. Pero sin ti
lo hubiera pasado mal. Sin ti yo hubiera, pues no sé, tenido complejos, tenido cosas de estas de ¿y cómo me voy a presentar? ¿Y cómo voy a ponerme yo a predicar delante de tanta gente tan mona? ¿Cómo voy a predicar yo con esta calva? Pues estoy predicando calvo, pero con una serenidad en cuanto al tema que no podéis imaginar, obra del Espíritu Santo, porque es muy real todo lo que estamos predicando. Estamos predicando al Jesucristo más real, más bíblico, más íntimo, sanando una calva. Si tú no te lo crees, es que eres un iluminado, es que crees que Dios lo tienes que encontrar no sé dónde, no, en tu pelo, en tu realidad, en tu cercanía más honda. Allí es donde alabarás a Dios, ahí es donde encontrarás, Señor, tú es que estás en mis propias venas, estás en mi propia realidad, en mi propia sangre. San Bernardo, el cisterciense, el gran fundador de los cistercienses, de esto entendió mucho. De esto entendió, no me voy a parar ahora en este momento, pero de esto entendió mucho. Y tantos otros que han sido santos han entendido mucho de esta realidad tan intimísima nuestra. San Agustín decía de este Cristo hombre que era Cristo hombre resucitado, siempre resucitado, no Jesús de Nazaret, no, Jesús resucitado. En la renovación nunca se dice Jesús de Nazaret, no porque no haya sido de Nazaret, que sí que lo ha sido, pero ya es el resucitado. Cristo vive, ha resucitado, es el Señor, y es Jesús, el hombre resucitado, Jesús hombre resucitado, el que conmueve y mueve todo esto que estamos haciendo. Jesús resucitado, pues este está con sus llagas en ti, en tu vida, dentro de ti y en todas tus cosas. Bueno, el Espíritu Santo os irá haciendo ver a lo largo de estos días y cada vez más la labor del Espíritu Santo, que viene de Dios directamente, pero pasa a través de la humanidad de Jesucristo, y por eso se dice también que es el Espíritu de Jesucristo, a ti, a tu vida, a tu oración, a tu futuro, a tu esto. Nadie puede alabar si no es en el Espíritu Santo, si no viene a través de Jesús. O sea que Jesús está incluso en ti, alabando y bendiciendo a Dios. Nadie puede conocer si no es en el Espíritu Santo. Por este regalo lo tenemos asegurado. Que os sintáis todos bendecidos por esta gracia y este don.